Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy el grupo 3 les hablará sobre la variable continua y la distribución de probabilidades normal y normal estandarizada y la lectura de la tabla normal. Hemos incluido ciertos ejemplos para que sea más didáctica y así también se puede entender mejor. Los ponentes a cargos son Cruz Guerrero Zulema Yajaira, del Rosario Flores Catherine Zulay, Ríos Torres Irión Daniel, Romero Merino Aarón y quien les habla Delgado Zúñiga Carlos. A continuación, cedo el pase a mi siguiente compañera. Bueno, como sabemos que la variable, tenemos la variable aleatoria que pues realizamos un experimento, lo que es un experimento aleatorio. Para obtener la variable aleatoria nosotros realizamos un experimento aleatorio. Como resultado de, o sea, para hallar este experimento aleatorio nosotros damos un resultado que depende del azar. Como por ejemplo al lanzar una moneda tenemos la probabilidad de que salga caro sello, o al lanzar un dado que la probabilidad es que tenga de numerado del 1 al 6. Pero en este caso, para ser más específicos, nosotros vamos a continuar con las variables aleatorias continuas. ¿Qué son estas? Pues son aquellas que presentan un número incontable de valores. Prácticamente se relacionan con las mediciones. Por ejemplo, con las mediciones de magnitudes, como por ejemplo la longitud, el tiempo, la masa, el peso, y etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta? Es que las discretas sí se pueden contar, prácticamente como por ejemplo se puede contar los números de alumnos en un aula, se pueden contar cuántos animales hay en una granja y así. En cambio la variable aleatoria continua no se puede contar y pues se asume cualquier valor dentro de los intervalos, o sea, son demasiados y hasta pueden ser incontables. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son estas características? O sea, estas características dicen que no se logra medir con una exactitud absoluta el valor observado. Sí, pues no se logra medir con una exactitud, por lo que prácticamente nosotros, como por ejemplo el peso, ¿no? El peso tiene decimales y pueden haber varias personas con diferentes tipos de pesos, de 3, 4 hasta 5 decimales. Si es que nosotros utilizamos instrumentos empleados para medición, hay instrumentos que miden con exactitud estos decimales. Pues es importante acotar que están propensas a errores de medición. Pues sí, pues estas están propensas a errores de medición, como lo he dicho. Mediante este procedimiento se emplean instrumentos para medir y hay probable que estos instrumentos no sean exactos o dependiendo de los instrumentos sacan diferentes resultados. Al trabajar con variables continuas, se da la importancia a los límites, o sea, bien sea mínimo o bien sea máximo. Como el mínimo y el máximo, adentro hay varios decimales, por ejemplo, entre el 1 y el 2, hay más valores en medio de entre el 1 y el 2. Las variables continuas pueden asumir cualquier valor, el peso, la temperatura, la altura. Por eso es una variable continua. Los valores posibles no son numerables, pueden exponer todos los valores dados en un intervalo. O sea, resultan de la medición de los posibles valores. Siguiente diapositiva, por favor. Como por aquí vemos un ejemplo, ¿no? Nosotros nos vamos a una granja. Si realizamos el experimento de ir a la granja de Jorge y estudiamos las características de estas vacas, o sea, podemos definir la variable aleatoria B, o sea, que es el peso de una vaca en la granja de Jorge en kilogramos, la medición en kilogramos. Ahí vemos que, por ejemplo, la segunda vaca tiene el peso de 425, como lo dije, con decimales,
18, 72, la tercera vaca 612,58, 74, 54,1 y la cuarta vaca 545,89, 75, 12, 12,1. Entonces, vemos que en esta granja la el becerro, o sea, la vaca más pequeña, ha llegado a que se ha traído a esta granja es de 30 kilogramos y la vaca pues más grande ha llegado a pesar entre 1,000 kilogramos. Ahí al ojo vemos 5 vacas, ¿verdad? Pero siguiente diapositiva, por favor. Yo puedo agregar acá siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué pasaría si hay más de estas vacas? Por ejemplo, en medio vemos que 415,198, otro peso de 602, 54, 58, 88, 41, pues vemos que el peso de una vaca en la granja de Jorge en kilogramos, pues para hacer el conteo de todas estas vacas va a ser un poco complicado. Entonces prácticamente nuestra resolución, nuestro espacio, prácticamente nuestra variable aleatoria, pues se puede asumir de que cualquier valor en un número incontable de valores en esos intervalos va a ser, por ejemplo, B de mayor o igual a 30 y menor o igual a 1,000. Para una mejor comprensión le concedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, la distribución. Ya. La distribución de probabilidad normal. Una distribución de probabilidad de variable continua es una idealización de una distribución estadística de variable continua. Hablamos en este caso de variables continuas debido a que estas pueden tomar infinitos valores, que es el caso experimental, y resulta conveniente agrupar por intervalos, por ejemplo, por estatura, peso y tiempo. Bueno, en sí la distribución esta es la distribución más importante. Esto se debe porque a un lado hay una gran variedad de fenómenos que se pueden modelar mediante esta distribución, y esta distribución de probabilidad es el trabajo de investigación de varios matemáticos, entre los cuales podemos encontrar el astrónomo y matemático Gauss. La distribución de probabilidad también es conocida como distribución de probabilidad de Gauss o curva de Gauss, por la forma curva, que inclusive se asemeja a la forma de una campana, y en algún caso se le conoce como la campana de Gauss. Siguiente diapositiva. Ya cada curva normal tiene su propia medida y distribución estándar. Por lo tanto, el número de distribuciones es limitado y también se utiliza una sola curva normal estándar cuya variable aleatoria es igual a z, y se tiene una media que es 0 y una desviación estándar, y la desviación estándar que es 1. En este caso la media sería lo que reparte, lo que está en medio ahí, y todo lo que está dentro de este gráfico vendría a ser 1. Por eso hay una parte del lado izquierdo vale 0.5, del lado derecho vale también 0.5, que la suma te da 1.
Siguiente diapositiva. Diapositiva. Ya. Dentro de las características de la distribución normal es que la curva normal tiene forma de campana, como lo vimos en el gráfico anterior, ¿no? Y que la media, la moda y la mediana de la distribución son iguales y se localizan en el centro de la distribución. Normalmente n es igual a 0, ¿no? Y la segunda sería que la distribución de probabilidad normal es simétrica y aleatoria a su medida. Cada distribución normal debe estandarizarse. Se estandariza en el caso de que no sea su media y su diversión estándar no sea 0 ni 1. Cuando son números mayores se debe de estandarizar utilizando la fórmula de que z es igual al número de éxito menos la media entre la desviación estándar. A continuación voy a explicar un ejemplo que tenemos acá para entender cómo se aplica esta fórmula de acá. Voy a compartir para compartir el lector. Ya, aquí hay un ejercicio, ¿no? Un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Esta fórmula se utiliza en el caso de que no esté estandarizado. Eso es para estandarizar esa fórmula. Se dice que la media de los pesos de 500 habitantes de cierta región es de 70 kilos y la desviación estándar es de 4 kilos. Y nos quieren hallar cuántos habitantes pesan menos de 75 kilos. Por lo tanto, se podría decir que la probabilidad, vamos a dar la probabilidad de 75 es mayor que X. Y reemplazando la fórmula nos da que Z es igual a 75, que es el número de éxito, y menos 70, que va a ser la media entre la desviación estándar, que es 4. Eso nos da 1.25. Este 1.25 lo tendríamos que hallar en la tabla. Aquí ya está más, aquí está la tabla completa, pero aquí ya está recortada. Esta tabla a continuación la va a explicar mi compañero. Aquí ya hallando los valores, que es el 1.2, nos da en la fila 1.2 y en la columna que es de acá, el 5. Porque en el 1.25 nos da, se intersecta en 0.3944. Y como se sabe, ¿no? Que tenemos que hallar el 75 y la media vendría a ser 70, o sea que la media va a estar aquí. 70 kilos va a estar acá, en la intersección de acá de la curva. Y el 75 sería más o menos un poquito más a la derecha. Y nos piden hallar cuántos habitantes pesan menos que 75. Por lo tanto, tendríamos que si de la media hasta el 75 tenemos 29.44, tendríamos que sumarle la parte izquierda. Toda la parte izquierda que vale 0.5. Por eso, esto nos da 89.44. Y nos dicen, ¿no? Que esto quiere decir que la probabilidad de que sea menos que 75 kilos es de 89.44. Ese es en el caso de que sea menos que 75, pero ¿qué hubiera sucedido, no? Si es que nos hubieran pedido que sea más que 75. Para eso tendríamos que restar, ya una vez hallado esto, el 89.44 lo teníamos que restar con el 1. Pues si nos hubieran preguntado, ¿no? Si es mayor. Y si es que en el caso de que nos hubieran preguntado cuántos habitantes pesan más que 75 kilos, la respuesta sería 10%.57. 10. Te escuchamos.
docente, ya son las 11 de la mañana y algunos tenemos clase. Ah, ya, tenemos que cortar entonces. Aarón, ¿qué más te falta, Aarón? Aquí nada más ya terminó con esto. Ya, entonces terminamos con Aarón y tomamos la asistencia rapidísimo, ¿ya? Ya dejo compartir. Ya, ahí nos vamos a quedar entonces, sí, y vamos a tomar asistencia según sus compañeros y continuamos con la distribución normal y el resto de temas que continúan a partir de ahí que ya están programados, ya, para el día de la siguiente sesión, ¿ya? Entonces, a los temas binomial y que ya envió y Poisson, por favor envíen porque voy a compartir con sus compañeros para que vayan trabajando ya, ¿sí? Y durante los días puedan ir ya consultando algunos ejercicios con sus propios compañeros que no entiendan. Abad Ogoña Ricardo,